Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el control de flujo de un programa y continuando con lo que habíamos dejado la clase pasada, vamos a estar viendo lo que es el bucle while. Previamente vimos lo que era el bucle for, es decir, una forma que nos permitía iterar sobre los elementos de una conexión y sobre cada elemento de la conexión se aplicaba lo que era un bloque de código. En el caso del bucle while lo que se hace es evaluar una condición, tanto si es verdadera o falsa. En caso de ser verdadera, se cumple o se ejecuta el bloque de código, y en caso de ser falsa, no se ejecuta. ¿Cuál es la particularidad de esto? Mientras se cumpla la condición, se va a repetir el bloque de código. El bloque va a ser siempre el mismo, no vamos a estar iterando sobre nada, o por lo menos no en principio. Pero lo que se hace es evaluar una condición y ejecutar un bloque de código. Mientras que la condición sea verdadera, vamos a ejecutar. En el momento en que la condición se vuelva falsa por alguna razón, el bloque se deja ejecutar y el programa sigue con el flujo normal. Vamos a marcar lo que es la diferencia, eso sí, entre dos tipos de bucles while. Está el bucle while normal y el bucle while también conocido como do while o repeat while en el caso de Swift. El bucle while lo que se caracteriza es por primero evaluar la condición y después el bloque de código, mientras que el do while o el repeat while lo que hace es evaluar primero el bloque de código para finalmente evaluar la condición. Así que, ¿qué mejor forma de entenderlo que con un ejemplo? Vamos a comenzar con lo que es un ejemplo con el bucle while. Vamos a crear lo que es una variable a la cual vamos a llamar edad de la persona. Que la vamos a hacer de tipo entero y que va a valer en principio, por ejemplo, 14. Vamos a crear lo que es una constante llamada mayoría de edad, también de tipo entero, y que va a ser igual a 18. Es decir, vamos a tener la edad de una persona que en este momento va a ser de 14 y la mayoría de edad es a los 18. Ahora vamos a escribir un bucle while que lo que haga es hacer que la persona diga si es mayor de edad o que el sistema le diga: aún no eres mayor de edad, tienes tantos años, tienes que esperar hasta que tengas 18. Así que vamos a hacer un bucle while. Escribimos la palabra reservada while y luego de esto escribimos la condición. ¿Cuál va a ser nuestra condición? ¿Qué es lo que queremos que se repita? Queremos que se repita que mientras que la edad de la persona sea menor que la mayoría de edad, mientras se cumpla esta condición, abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves el bloque de código, como estuvimos viendo en el caso del bucle for. Vamos a ejecutar el siguiente código. Vamos a imprimir lo que es el string que diga: tú tienes, y vamos a ver que nos diga la edad de la persona, aún eres menor de edad, vuelve cuando tengas, y vamos a hacer que nos imprima con el operador de interpolación lo que es la mayoría de edad. Luego lo que vamos a hacer es tomar la edad de la persona y lo incrementamos en 1, que recordemos que esto que escribimos acá es exactamente lo mismo que decir que edad de la persona es igual a edad de la persona más 1, es exactamente lo mismo. Y finalmente, cuando se termine de ejecutar el bucle while, lo que vamos a hacer es imprimir: ya eres mayor de edad, tú tienes, y vamos a hacer que imprima la edad de la persona. Y este sería todo nuestro programa. Es bastante simple, lo que va a hacer es algo así de simple como decir: crear una variable que llamamos edad de la persona de tipo entero, que en principio va a valer 14, crear una constante que llamamos mayoría de edad de tipo entero y que va a almacenar el número 18, y mientras que la edad de la persona sea menor que la mayoría de edad, es decir, mientras que la persona tenga menos de 18 años, va a decirnos que uno es menor de edad y que tenemos que volver cuando tengamos la mayoría de edad, que es decir, a los 18. Luego hacemos un paso fundamental, que es incrementar la edad de la persona, porque si no cambiamos esto, la condición siempre va a valer lo mismo. En este caso va a ser verdadero porque 14 es menor que 18,
y se va a repetir el bucle. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si no le damos ese incremento? Y finalmente, cuando se termine de ejecutar el bucle, es decir, cuando la edad de la persona ya sea mayor o igual que la mayoría de edad, es decir, no se cumple que la edad de la persona es menor que mayoría de edad, nos va a decir, ya eres mayor de edad, tú tienes, y nos dice la edad. Vamos a correr el programa. Entonces nos dice, tú tienes 14, aún eres menor de edad, vuelve cuando tengas 18. Tú tienes 15, aún eres menor de edad, vuelve cuando tengas 18. Tú tienes 16, tú tienes 17, y finalmente nos dice, tú eres mayor de edad, tú tienes 18. ¿Qué es lo que pasó acá? Mientras que se cumplió que la edad de la persona era menor que la mayoría de edad, es decir, mientras que era, por ejemplo, 14 es menor que 18, sí, imprime el mensaje. 15 menor que 18, sí, imprime el mensaje. 16 es menor que 18, sí, imprime el mensaje. 17 es menor que 18, sí, imprime el mensaje. 18 es menor que 18, no. 18 es igual a 18. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Se rompe el bucle, es decir, terminamos con el bucle y sigue la ejecución del programa. ¿Cuál es la ejecución del programa que sigue? En este caso, imprimir, ya eres mayor de edad, tú tienes 18 en este caso. Entonces, ya estamos viendo cómo funciona el bucle while y vemos que es muy simple el funcionamiento. ¿Qué pasaría si hacemos lo que dijimos, que es comentar la línea del incremento y solamente dejamos que imprima? Si ejecutamos este bucle, se genera algo que no deseamos, que es un bucle infinito. Vamos a parar la ejecución, porque si no esto no termina nunca más. Y vemos que tenemos muchísimas impresiones y siempre dicen tú tienes 14, es decir, nunca incrementamos la edad, la condición siempre va a ser la misma. Es importante considerar esto, porque si tenemos un bucle infinito, nuestro programa no va a funcionar como se debería, o no por lo menos en la mayoría de los casos. Hay casos muy específicos en los que se utiliza esto, y es ser, por dar un caso, un juego. Los juegos utilizan un bucle infinito hasta que uno rompe el bucle con algunas técnicas que vamos a estar viendo más adelante. Pero en sí un juego se basa en tener un bucle infinito, un ciclo de vida que se repite constantemente hasta que termine el juego. Cuando termina el juego se rompe el bucle y listo. Hay distintas formas de hacerlo, distintas implementaciones. Esa es una de las formas de usar un bucle infinito. De hecho, las librerías normalmente utilizan el truco de tener un bucle infinito. Pero en este caso no nos interesa, lo importante es conservar lo que es el incremento para evitar los bucles infinitos. Siempre que hagamos un trabajo con un bucle while, es muy importante contemplar de que en algún momento la condición se haga falsa. Porque si no hacemos eso, vamos a tener el problema de un bucle infinito y el bucle infinito no va a permitir que se siga ejecutando el código. Y si nos permitimos que se siga ejecutando el código, vamos a tener el problema de que el programa no va a hacer lo que tendríamos que hacer o lo que tendría que hacer. Así que ese es el funcionamiento de lo que es el bucle while. Y ahora vamos a ver lo que es la contraparte, que es el bucle do while, conocido en otros lenguajes de programación, o también como lo conocemos en Swift como repeat while. ¿Cuál es la diferencia? Notemos esto. El while primero evalúa la condición, incluso ya en el orden en que uno lo escribe se da cuenta. Mientras se cumpla esto, hace esto. ¿Cómo digo el hace esto? Bueno, mediante las llaves que indican un bloque de código. Es decir, mientras, while, como la traducción en español, mientras se cumple la condición, hace esto. En el momento que se deja de cumplir, en este caso sería cuando sea mayor o igual a 18 la edad de la persona, pasaría a ejecutar el resto del código. El bucle repeat while lo que va a hacer es lo inverso. Primero va a ejecutar el código y después va a imprimirlo. Si este fuese un repeat while, tendríamos un problema porque incluso nos diría tienes 18, aún eres menor de edad, y después terminaría de ejecutar y diría tienes 18, eres mayor de edad, lo cual es contradictorio. Por eso es importante considerar el orden. Vamos a ver un ejemplo simple. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que va a servir. Y vamos a juntar un poco los conocimientos que estuvimos viendo a partir de todos los temas vistos hasta ahora. Así que borramos esto. Y vamos a crear lo que es una constante que vamos a llamar texto. ¿Y por qué está formado un texto? Un texto está formado por líneas. Vamos a pensarlo en forma computacional. O como nos lo muestra un editor de texto. El texto está formado por líneas. A su vez el texto es un conjunto de párrafos. ¿Cómo separamos los párrafos? Con un punto y aparte. Entonces, cuando tengamos una línea con un punto y aparte, vamos a considerar como que ese es un párrafo. O ahí finaliza un párrafo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un texto que va a ser de tipo lista string. Y le vamos a asignar una lista que se la vamos a dar nosotros. ¿Qué es lo que va a tener la lista?
La lista va a tener, por ejemplo, línea 1, línea 2, me comí la coma de arriba, otra, línea 3, línea 4, punto y aparte, línea 5. Entonces tenemos un texto con 5 líneas y en principio 2 párrafos. Está bien, el último no termina, pero la idea es que corte el primer párrafo. Vamos a hacer un programa que nos imprima el primer párrafo de este texto o de esta lista. No nos importa el resto, en este caso vamos a poner un punto y aparte en la línea 5 también para que sea correcto, pero en este caso no nos va a afectar. Así que tenemos un texto de 5 líneas, pero a nosotros nos interesa que corte en la línea 4. Vamos a crear lo que es una variable que la vamos a llamar índice, que va a ser de tipo entero, y le vamos a dar por defecto el valor -1. Bien, ahora vamos a ver el por qué. Es lo que vamos a hacer un programa que imprima el primer párrafo, es decir, hasta la línea 4 inclusive. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos repeat. Después de repeat hay que abrir y cerrar un bloque de código que hay las instrucciones que se van a ir repitiendo. Y en este caso lo que vamos a hacer es índice más igual a 1, que es lo mismo que decir índice es igual a índice más 1. Son exactamente lo mismo. Imprimimos lo que es el texto en el índice. Y finalmente vamos a escribir lo que es la condición. Y ahí escribimos al final del bloque de código while. Y ahora escribimos la condición mientras que no se cumpla que texto en índice tenga el sufijo punto, es decir, mientras que punto. Mientras que no termine en punto, va a ejecutarse lo otro. Le damos a correr. Y vemos que imprime línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Y corto ahí. ¿Por qué arrancamos con el índice -1? El índice -1 nos viene a decir del primer índice inválido, es decir, el siguiente va a ser el índice válido. Justamente al principio lo que hacemos es incrementar el índice. Incrementamos el índice, después imprimimos el texto en ese índice. Y finalmente ponemos lo que es la condición de mientras que el texto no termine en punto, vamos a ejecutar el bloque. Pero recordemos que acá la ejecución es inversa. Primero se ejecuta el bloque de código y después la condición. Entonces en el caso que se tendría que cortar sería en la línea 4. Pero primero la imprime y después comprueba si la línea 4 termina en punto. Va a decir la línea 4 sí termina en punto. Entonces ahí tendría que cortar. Entonces corta en esta línea y no sigue la ejecución. Ahora bien, este programa tiene un pequeño defectito en la condición. ¿Qué pasaría si le pasamos un texto que no tiene puntos al final? Vamos a darle a correr. Y tuvimos un problemita que viene de querer imprimir algo que está fuera de índice. Así que vamos a corregir ese problema para evitar que lo tengamos. ¿Y cómo lo hacemos? En la condición también vamos a evaluar otra cosa. También vamos a pedir no solamente que el texto termine, se ejecute mientras el texto no termine en punto, sino que también el índice sea menor que texto texto.count. Pero si ejecutamos esto vamos a seguir teniendo un problema. Nos vamos a estar excediendo por 1, así que vamos a hacer menor que texto.count menos 1. Le damos a correr y vemos el resultado. Vemos que nos da línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 y corta. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer este menos 1? Viene por la cuestión de que acá arrancamos con primero incrementar el valor. Esto tendría que seguir hasta índice menor a texto.count si fuese un bucle while normal. Pero como primero hacer incremento antes de hacer la comprobación, hay que
compensar esa diferencia restándole 1 y en ese caso se cumpliría. Ahora, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos de nuevo el punto en la línea 4, le damos a ejecutar y vemos que imprime línea 1, línea 2, línea 3 y corta la línea 4. ¿Por qué? Recordemos que el if se cumple mientras se cumplan las dos condiciones. La segunda condición se va a seguir cumpliendo, porque vimos que antes seguía incluso, pero la primera se va a dejar de cumplir porque el texto va a terminar en punto, entonces no va a seguir ejecutando. Y ahí es donde se tiene que detener. Entonces, esta es una buena forma de utilizar lo que es un repeat while. Hay que admitir que el repeat while es menos usado y casi siempre se usa un bucle while. Pero se suele usar lo que es, por ejemplo, un repeat while cuando estás esperando una entrada de un servidor. Nosotros lo hemos llegado a usar por lo menos en la entrada de servidores. Cuando querés procesar la entrada, a ver si es un mensaje en particular para conectarse o no. Está bien, un servidor un poco burdo, pero funcionaba. Que era esperar un mensaje. Si el mensaje era un mensaje de conexión, conectaba y cortaba con el bucle. Y si no, desechaba el mensaje y volvía a esperar. Ejecutaba el bloque que era leer el mensaje y tenerlo procesado. Y después que teníamos procesado, volvíamos a evaluar la condición. Si la condición de nuevo era que no era un mensaje de conexión, nuevamente desechábamos el mensaje y así. Cosa que con un bucle normal primero comprobaríamos y a la primera comprobación va a decir falso porque todavía no entró nada. Y ya rompimos el bucle. Pero es bueno saber usar los dos tipos de bucle. Casi siempre van a trabajar con el bucle while. El repeat while es menos usado, pero también sigue siendo útil. Así que espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir. Demuestren que esto les gusta y si no les gusta, digan sus críticas constructivas que son bienvenidas. Las críticas destructivas ya les aviso dónde van a ir a parar, así que no pierdan el tiempo. Así que espero que les haya gustado y será hasta la próxima.